Hola, en este video vamos a ver cómo calcular media, moda y mediana con datos agrupados. Los datos agrupados es cuando presentamos una tabla como esta, en la que tenemos los valores puestos de esta forma, cuando ya empezamos a manejar frecuencias. Entonces, vamos a empezar a hacer un par de cosas para realizar esto. De esta tabla ya teníamos un avance en clases anteriores, la cual era la frecuencia absoluta acumulada, ¿de acuerdo? De hecho, esto de aquí es como tal XI y esto es FI. En un ratito vamos a ver por qué es importante hacer esta diferenciación. Entonces mi frecuencia absoluta, recordemos que es acá lo mismo, acá 7 más 11, 18, 18 más 6, 24, 24 más 7, 31, 31 más 4, 35, y 35 más 5 es 40. Otra cosa es que, pues este valor me debe coincidir con la suma de todos estos, lo cual es, efectivamente, si sumo todo esto, tengo 40, lo cual es el valor de mi n. Estamos tomando esto como una población. La fórmula para calcular la media aritmética cuando tenemos una población es esta. Si recuerdan el primer video, van a ver que hay una diferencia en la cual este FI no aparece, sino solamente es XI entre n. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a agregar un paso adicional acá, el cual va a ser multiplicar esta columna por esta columna. Y vamos a colocarlo aquí. XI multiplicado por FI. A algunos alumnos les han dicho Shifi o Sifi, pero pues como quieran aprendérselo ustedes, pero bueno. Lo que vamos a hacer entonces es multiplicar esta columna por esta columna. 5 por 7 es 35, 6 por 11 es 66, 7 por 6 es 42, 8 por 7 es 56, 9 por 4 36 y 10 por 5 50. Ahora este símbolo de aquí significa suma. Eso quiere decir que después de haber hecho todo esto lo tengo que sumar, y eso me va a dar como resultado lo siguiente. Vamos a hacer la suma y vamos a ver cuánto nos da. Lo podemos hacer mental, lo podemos hacer con calculadora. Para no fallar lo voy a hacer con calculadora y veamos cuánto nos da después de este pequeño corte. El resultado va a ser 285. Eso quiere decir que si yo sustituyo en mi fórmula, voy a tener que la media aritmética vale 285 entre n es 40, tengo 40 datos, y esto me da un total de 7.125. Esta de acá es la media aritmética, quiere decir que de todos los valores que tengo, el valor más o menos céntrico es 7.125. De hecho, estos tres, recuerden que se llaman medidas de tendencia central. ¿Por qué? Porque tienden a estar en el centro de la distribución. Ahora vamos a encontrar la moda y la mediana. La moda, si recuerdan, es el dato que más se repite. Por lo tanto, va a ser fácil calcularlo. Solamente hay que ver cuál es el valor que tiene mayor frecuencia. En este caso, la moda sería 6. Así que vamos a escribir moda y vamos a tener 6. ¿De acuerdo? Y la mediana, ¿cómo calculo mi mediana? Para calcular la mediana, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay otros libros que usan esta representación. Realmente, pues, lo que ustedes quieran manejar está bien, siempre y cuando lo identifiquen. Entonces, la mediana, para ubicarla, vamos a hacer lo siguiente. N más 1 entre 2. En esta posición va a estar la mediana. 40 más 1 es 41, y 41 entre 2 me va a dar 20.5. Quiere decir que la mediana va a estar en la posición 20.5. ¿Cómo la voy a ubicar? Me voy a fijar en mi frecuencia absoluta. El primer intervalo, o la primera clase
que pase de 20.5, ahí está mi mediana. Esto quiere decir, acá hay 7, no he sobrepasado 20.5. Aquí hay 18, estoy cerca pero no me he pasado. 24, aquí ya me pasé. Entonces, quiere decir que la mediana está acá. La mediana sería 7. Y de esta manera terminamos con esta tabla. Vamos ahora a ver cómo quedaría esto con la otra tabla que estuvimos trabajando. Ahora vamos a trabajar con la tabla que habíamos hecho anteriormente. Esta tabla habíamos quedado que los intervalos los íbamos a representar así. Recuerden que teníamos rangos de 1 a 10. Bueno, y luego teníamos otro de 11 a 20 y así. Esto puede transformarse en diferentes formas. Una de esas formas es esta, la que les había dicho que si tengo 10.99 años, no entro allá, entro en la categoría siguiente. Otra forma en la que se puede hacer es una en la que esto se transforma a límites reales. Le quitamos a este un punto decimal más del valor que estemos manejando. Es decir, esto quedaría como 0.5 y esto quedaría como 10.5. A este también le quitaríamos 1, o sea, le quitaríamos 0.5, perdón, y esto quedaría 10.5 y esto quedaría como 20.5 y así. Como no hay nadie que vaya, no hay ningún dato con decimales, todos los datos van a caber entre esto. Entonces así es como se maneja. Esta es una forma de trabajar con todo esto y de resolverlo. En lo particular me da un poco de flojera hacer esto, no me gusta, pero es una manera de trabajar y es válida en estadística. Entonces pueden utilizarlo como gusten, es a gusto de cada quien, digamos, pero realmente es como ven en el examen. Así que lo único que van a tener que saber es que esta forma de clasificar existe. Y ahorita vamos a ver de qué manera vamos a resolver todo lo que hicimos, pero utilizando este tipo de tabla. Entonces, ya tenemos aquí mis frecuencias. Vamos a calcular primero la media aritmética. Para que yo pueda calcular la media aritmética, voy a necesitar hacer algo que no había hecho en el anterior. Tengo que sacar algo llamado marca de clase. Esto es lo que yo voy a tratar como mi XY. ¿Qué es esto de marca de clase? Lo que voy a hacer es, vamos a sumar este valor más este, o bien este más este realmente, 1 más 11, y lo dividimos entre 2. 1 más 11 es 12, entre 2 es 6. 11 más 21 es 32, lo divido entre 2 es 16. Y así me voy. Esto de acá lo habíamos hecho en el primer ejercicio de tabla de frecuencias. Estos valores me van a servir para que yo pueda continuar. ¿Por qué? Porque ahora, recuerdan la fórmula de media, es la sumatoria de XY por FY entre mi número total de datos. Entonces, tenemos que calcular cuánto va a ser multiplicar esto de aquí por esto de aquí. Entonces, aquí sí vamos a necesitar utilizar nuestra calculadora para poder hacer todas estas operaciones. Esto de aquí lo voy a poner con naranja. Vamos a hacerlo. 9 por 6 es 54. 15 por 16 me va a dar 240. Y así nos vamos. Les invito a que continúen en su casa. Una vez que tenemos todos esos datos, vamos a sumarlo para ver cuánto me da. La suma de todo esto es 1198. Y eso sería esto de aquí. Entonces, 1198 lo voy a dividir entre 48, que es el número total de datos que estoy manejando, para así obtener el resultado de mi media aritmética. Esto lo divido y voy a tener 24.95. Así que mi media aritmética va a ser 24.958, así que voy a redondearlo a 24.96. Esa sería la edad promedio de este grupo. No sé si recuerden que hablábamos de edades, por un montón de edades que tomamos. Ahora vamos a hacer
la mediana y la moda. Estas ya no van a hacerse de la misma forma que hicimos en el primer ejercicio. Van a tener una fórmula propia. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos haciéndolo. Ok, esto de aquí van a ser las dos fórmulas que vamos a estar utilizando para calcular la moda y la mediana. ¿De qué manera? Bueno, vamos a calcular primero la mediana. Bueno, vamos a calcular primero la moda, porque es la que tenemos aquí a mano, para que vayan viendo más o menos qué significa cada cosa. Para empezar, me piden un dato que es LI. ¿De qué manera voy a saber cuál es LI? Recuerden que para ubicar la moda necesitamos saber cuál es el intervalo que tiene más frecuencia. Entonces, el que tiene más frecuencia es este de aquí. Entonces, aquí va a estar ubicada mi moda. ¿Por qué? Porque este es el dato que más se repite. Pero yo tengo dos valores acá. ¿Cómo puedo saber cuál es? Bueno, realmente tengo un tercero porque estoy aquí y tengo varios valores en medio. ¿Cómo puedo saber? Bueno, la fórmula nos dice que agarremos LI, significa el límite inferior. Estos de acá son límites del intervalo. El primero, el de acá, es el límite inferior y el de aquí es el límite superior. Esto se debería hacer con los valores de los límites reales, pero se puede hacer con esto y no pasa nada. Entonces, vamos a agarrar este valor, 11. Y vamos a hacer una serie de operaciones que van a consistir en lo siguiente. La diferencia 1 es, una vez que tenemos esto, vamos a tomar la frecuencia de aquí y le restamos la frecuencia anterior. 15 menos 9 va a ser 6. Entonces ponemos acá 6. Como D1 es el mismo, vamos a poner acá 6 también. Y la diferencia 2 es, de acá a acá es la diferencia 1. Y de aquí a acá es la diferencia 2. 15 menos 9 nos vuelve a dar 6. Y la A significa la amplitud. La amplitud del intervalo es la diferencia que hay de aquí a acá. 11 menos 1 es 10. Entonces resolvemos esto y tendríamos 11 más 6 doceavos por 10. Esto nos va a dar 5. Recuerden su jerarquía de operaciones. Y finalmente tenemos 16. Eso quiere decir que mi moda es 16. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana va a ser un poquito más sencilla. Tomamos el límite inferior, ya lo conocemos. Pero ¿cómo vamos a saber dónde queda mi mediana? Esto de aquí me va a servir como un ubicador. Va a ser mi buscador para decirme dónde queda n más 1 entre 2, así como cuando hicimos cuando teníamos datos no agrupados. N es 48, entonces 48 más 1 entre 2 me va a dar 24.5. Y yo necesito irme a mis frecuencias acumuladas. Pero no tengo frecuencias acumuladas, entonces hay que sacarlas. Vamos a abrir una nueva que va a ser frecuencia acumulada. La primera es 9. 9 más 15, 24. 24 más 9, 33. 33 más 6, 39. 39 más 5, 44. Y 44 más 4, 48. Esto de aquí ya lo teníamos en la tabla de frecuencias que hicimos en el primer ejercicio. Entonces, vamos a 24.5. Acá estoy en 24. 24.5 está después. Entonces, este sería el lugar donde está mi mediana. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar los valores. Mi límite inferior sería 21 más n más 1 sobre 2, ya lo tengo, es 24.5, menos mi frecuencia acumulada más 1, eso es la F mayúscula. La frecuencia acumulada es 31. Si le sumo 1, me va a dar 34. Esto dividido entre F. F es la frecuencia de esta clase, que sería 9. Y esto multiplicado por la amplitud, la cual es 10. Entonces, vamos a realizar esta operación.
sustituimos en nuestra calculadora. Entonces, si resolvemos esto en nuestras calculadoras, sería 24.5 menos 34. El resultado lo dividimos entre 9, lo multiplicamos por 10 y al final sumamos 21. Y eso nos va a dar 10.44. Cantidad que, aunque parezca sospechosa, pues sí sería el valor de nuestra mediana. En este caso, si se fijan, todo quedó bastante disperso. Pero si recuerdan nuestra distribución, todas las cantidades que pusimos, las edades realmente varían mucho. Hay unas que van muy para un lado, otras que van muy para otro. Yo sinceramente dudo de este valor. Si lo hiciéramos de tal forma que pusiéramos todos, probablemente la respuesta sería diferente. Pero en este caso, con esta fórmula nos da esa aproximación. Quizás con otra fórmula tuviéramos una respuesta diferente, pero al menos en este caso hay que respetar cuánto es lo que nos está dando. Ahora, pues, esos valores nos van a servir en este momento para tenerlos aquí. Y vamos a continuar al siguiente video, en el que ya después pasaremos a ver cómo vamos a calcular la desviación estándar y la varianza con ese tipo de tabla, que realmente es exactamente el mismo procedimiento. Como pueden ver, la moda y la mediana es un poquito más complicada cuando tenemos intervalos, pero les recomendamos que practiquen y van a ver que no es tan complicado, es bastante sencillo. Así que nos vemos en otro video.